El presidente Joe Biden da positivo a COVID-19, suspende un importante anuncio para la comunidad latina y pone en pausa su campaña en medio de las crecientes voces para que abandone la contienda. La Convención Nacional Republicana llega al tercer día, teniendo como tema principal la política internacional del país, especialmente los conflictos de Israel y de Ucrania. La inteligencia artificial se convierte en la nueva amenaza para el proceso electoral. La desinformación y las noticias falsas complican el acceso de información para los votantes. Trabajadores de la compañía de electricidad en Houston, en Texas, amenazados y agredidos. La frustración de los residentes sigue en aumento por no tener servicio de energía desde hace más de una semana. El otro lado de la guerra contra las pandillas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denuncian que miles de menores de edad han sido víctimas de abusos y arrestos injustificados. Conozca un museo en pleno corazón de la ciudad de Chicago que exhibe una de las colecciones más importantes del arte mexicano. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre edición. Les informa José Armando Ronstadt. Como siempre, agradecemos que esté con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Cuando se esperaba que el presidente Joe Biden entregara un anuncio importante para la comunidad latina, el equipo de campaña canceló su discurso a último minuto. Esto después de que el presidente diera positivo al COVID-19. Un anuncio que llega en medio de peticiones de decenas de demócratas que piden a Joe Biden que abandone su candidatura. Alfredo Miranda, desde Washington, nos amplía. Cuando todo parecía estar listo para que el presidente Biden participara en la conferencia anual de la Organización Pro Derechos Civiles de los Inmigrantes Unidos US, donde se esperaba que anuncie importantes medidas de su administración para la comunidad latina, llegó el anuncio que nadie esperaba. I was just on the phone with President Biden, and he shared his deep disappointment at not being able to join us this afternoon. He just tested positive for COVID. Según un documento hecho público por la Casa Blanca, el presidente Biden anunciaría medidas que su administración implementaría en materia educativa y migratoria que favorecerían a la comunidad latina. Todo es parte de un plan más grande del presidente Biden en ayudar a las comunidades inmigrantes que están aquí en Estados Unidos. Y pues nos parece muy bien porque está ayudando a mantener las familias juntas. Ante la desazón de los asistentes a la conferencia por la no participación del presidente Biden, entienden que podría haber otros factores coyunturales de la política que podrían haber influido. Nos anunciaron que él resultó positivo de COVID, ¿verdad? Pero sabemos que hay otras cosas que lo están preocupando. Hay muchos demócratas que están pidiendo ya que él salga. No sabemos si eso va más allá, ¿verdad? Pero esperemos de que él esté saludable, que siga bien, si es que, ¿verdad?, del diagnóstico de COVID. Dentro de esos llamados a que el presidente Biden abandone la carrera a su reelección, se suma el de una prominente figura del Partido Demócrata, el congresista Adam Schiff, solo horas antes. Si bien la decisión de retirarse de la campaña es únicamente del presidente Biden, creo que es hora de que pase la antorcha y al hacerlo, asegurar su legado de liderazgo permitiéndonos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones, dijo Schiff en un comunicado. Más temprano, el presidente estuvo en un restaurante mexicano en Las Vegas. Poco después, la Casa Blanca emitió un comunicado que en parte dice: el presidente Biden dio positivo por COVID-19. Está vacunado, tiene dosis de refuerzo y está experimentando síntomas leves. El presidente abandonó todas sus actividades públicas y retornó a su domicilio en Delaware. El presidente se mantendrá aislado y continuará desempeñando todas sus funciones plenamente durante ese tiempo, dijo la portavoz de la Casa Blanca. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. La primera encuesta después del atentado contra el exmandatario Donald Trump no muestra el impulso adicional que esperaban muchos republicanos luego del incidente del intento de asesinato. En el sondeo realizado por Morning Consult a más de 2,000 votantes registrados el pasado lunes, Trump supera al presidente Biden solo por un punto, con un 46% frente al 45%, reduciendo levemente su ventaja, pues en la encuesta anterior Trump superaba a Biden por 2 puntos porcentuales. Y se desarrolla el tercer día de la Convención Nacional Republicana con el tema principal, la seguridad nacional y política exterior. Sin embargo, esta noche, todos los ojos están puestos en el primer discurso en público de J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia al lado de Donald Trump.
En Milwaukee, Wisconsin, está nuestra corresponsal Claudia Cisneros con más detalles. Claudia, adelante. Buenas noches. En este tercer día de la Convención Nacional Republicana, el tema central ha sido la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, incluyendo los temas como Ucrania, Rusia, Palestina, Israel y China, además de la frontera y los inmigrantes. Pero también el primer discurso público del recientemente nominado a la vicepresidencia de la plancha presidencial, J.D. Vance. El tercer día comenzó con el mayor despliegue de seguridad desde que inició la convención el día lunes. Más de 15 agencias federales, 20 departamentos de policía estatales, servicio secreto, bomberos, helicópteros, drones y fuerzas militares. J.D. Vance, en preparación de su primer discurso como candidato vicepresidencial para la noche del miércoles, se reunió con grupos de empresarios. Por la tarde, Donald Trump hizo un reconocimiento del estrado y teleprompter en preparación para su discurso de aceptación oficial y de cierre de la convención el día jueves, y se le vio aún con el vendaje en la oreja derecha, producto del reciente atentado contra su vida. Afuera encontramos a Vincent, testigo en primera fila del atentado en Pensilvania. Escuché algo como fuegos artificiales y vi al presidente colapsar. Pensé que le habían disparado varias veces, que era su fin, pero cuando lo vi levantarse, pensé que era una resurrección. No podía creerlo, literalmente un milagro. Sobre hacer Estados Unidos nuevamente fuerte como tema del día, la mayor parte de los discursos de la convención giraban en torno a la crítica contra la administración demócrata. Bueno, sabemos que ha sido un fracaso la política extranjera del presidente Biden. Estamos ahora en guerra que no tuvimos bajo la administración del presidente Trump. Y el presidente Trump, él está enfocado en asegurar que podemos acabar con estas guerras, que haya paz en el mundo. Destacaron como oradores el polémico Greg Abbott, el gobernador de Texas, que fue grandemente ovacionado por el público cuando criminalizó a los inmigrantes de la frontera, y también estuvo Pete Navarro, quien recientemente fue liberado hace unas horas de la cárcel tras cumplir condena por desacato al Congreso en la investigación que siguen al asalto del Capitolio. Y por supuesto, el primer discurso a una audiencia nacional de J.D. Vance, quien ha sido recientemente nominado como vicepresidente de la plancha presidencial de Donald Trump. Donald Trump tomará el estrado mañana para aceptar oficialmente su nominación como candidato presidencial, y será la primera vez que se dirija a una audiencia después de su atentado del último sábado. En Wisconsin, Claudia Cisneros, Estrella TV. El panel de supervisión de la Cámara de Representantes citó a Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto, para que comparezca este próximo lunes en la primera audiencia del Congreso sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. James Comer, presidente republicano del comité, expresó preocupación por la falta de transparencia y cooperación de la agencia, poniendo en duda la capacidad de Cheatle para liderar el Servicio Secreto. Por cierto, la directora ya confirmó su presencia a la cita. Y a pocos meses de las elecciones presidenciales en el país, expertos advierten que la inteligencia artificial podría ser una verdadera amenaza para el proceso electoral, por lo fácil que es crear información falsa y difundirla a los votantes. En Miami, Anthony Belchi habló con expertos y nos tiene varias recomendaciones. La inteligencia artificial puede convertirse en el peor enemigo de los candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre. Esta tecnología ha irrumpido de la noche a la mañana y ha mejorado a tal velocidad que ahora es prácticamente imposible diferenciar entre un contenido real y otro creado a través de la IA. El usuario no tiene la capacidad ni el conocimiento técnico para diferenciar qué información es una información de calidad y qué información no es una información de calidad. En plena campaña electoral, la inteligencia artificial podría utilizarse para cautivar el voto de la población o el efecto contrario. Se pueden hacer montajes perfectos, vídeos falsos o simular la voz de un candidato presidencial, con consecuencias de todo tipo. Del lado de las figuras públicas, ya sea celebridades o políticos, ellos van a ser objetivo frecuente de contenido manipulado, que puede traer consecuencias devastadoras, incluyendo daños a reputación. El 57% de los estadounidenses cree que las noticias falsas son un problema y un porcentaje similar admite que muchas veces se han creído contenido alterado en redes sociales. Están muy abiertas a la manipulación, a la desinformación, incluso a
a la distorsión electoral. El impacto negativo de la inteligencia artificial puede ser mayor en comunidades minoritarias sin acceso a educación, a los que es más fácil engañar. Entre ellos están los latinos con derecho a voto, y hay una brecha porque solo un 20% de los hispanos tiene estudios superiores. Diferenciar entre inforricos e infopobres, aquellos que sí puedan tener acceso a una información fidedigna y por tanto cualitativa, y los que no tengan la capacidad técnica o incluso, muy importante, el criterio o la mirada crítica para diferenciar. Los expertos piden extremar las precauciones, siempre desconfiar y consultar solo fuentes fiables que ofrezcan suficiente credibilidad, especialmente en esta época de elecciones. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otra información, en San Diego, California, las autoridades de aduanas y protección fronteriza descubrieron casi 17 libras de fentanilo, heroína y cocaína escondidas en el tubo de escape de un vehículo proveniente de México. La operación, conocida como Apolo, también aseguró la confiscación de más de 4 libras de fentanilo, 9 libras de heroína y en polvo y 2 libras de cocaína. Vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más información en cuestión de minutos. Se termina la paciencia para miles de residentes de Houston, en Texas, que cumplen más de una semana sin energía eléctrica. Más de 3,000 niños habrían sido arrestados durante el régimen de excepción en El Salvador. Tenemos los detalles y las imágenes al regresar. En Houston, Texas, residentes y comerciantes están desesperados porque llevan ya más de una semana sin energía eléctrica. Esto después del paso de la tormenta Beryl. En medio de un sofocante calor, luchan por acceder a alimentos frescos, aire acondicionado y agua potable, pero aparentemente el problema está muy lejos de solucionarse. Wendy Castillo nos tiene más detalles. Más de 500,000 de clientes del sureste de Texas, principalmente entre Galveston y el norte de Houston, siguen sin suministro eléctrico tras el paso del huracán Beryl por la costa del Golfo, lo que ha hecho que algunos residentes hartos y frustrados descarguen su ira contra los trabajadores de reparación que están tratando de restablecer la energía en toda la ciudad. But let me just really plead with anyone that can hear my voice. Linemen or our friends in doing their job, do not threaten them. I understand you're angry and mad and frustrated, but let's get through this together. And as the governor has instructed, we will do a complete assessment of all the stakeholders, public and private, and see how we can improve. La policía de Houston ha investigado al menos 5 casos que involucran amenazas hechas a trabajadores y otros empleados, ya sea en persona o en línea. En uno de estos casos, la policía arrestó a Anthony Leonard, de 38 años, acusándolo de asalto agravado con un arma mortal. Ante tal situación, el director ejecutivo de CenterPoint dijo que más de 100 trabajadores tuvieron que ser evacuados del área ante las amenazas. Sin embargo, el gobernador Greg Abbott está exigiendo que restablezcan el servicio, asegurando que no contar con energía está comprometiendo vidas en el condado Harris, ya que aún hay varios hospitales sin el suministro, y le exigió a CenterPoint un plan detallado de cómo va a solventar el problema antes del 31 de julio. The clock is ticking for CenterPoint to step up and get the job done. I know they're still responding to the current storm. However, they're making a huge mistake. I will be prepared to swiftly issue an executive order establishing the guidelines that I think are most important to ensure that there will not be another disaster caused by lack of power in this region. La Comisión Estatal de Servicios Públicos inició una investigación sobre los preparativos y respuesta al huracán. Para realizar las reparaciones, CenterPoint ha recibido apoyo de corporaciones dentro y fuera del estado. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró estado de emergencia en las ciudades del norte del estado después de una poderosa y devastadora tormenta que ocasionó la muerte de una persona, derrumbó árboles y dejó a miles de hogares sin electricidad. Over in the village of Canastota, tragically there was loss of life. An 82-year-old man, Robert Poppel, still determining the specifics, but a neighbor reports he was out trying to check on his antique car outside and was swept away. En su recorrido por la zona de desastre, Hochul dijo ser una de las pocas personas en la historia en haber presenciado y lidiado con decenas de eventos naturales.
Mientras tanto, continúa la alerta de calor para 29 estados del centro y este del país. Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, las altas temperaturas podrían alcanzar peligrosamente los 3 dígitos en ciudades como Nueva York, Boston, Washington, D.C. La advertencia se extiende hasta el fin de semana cuando un frente frío llegue a la región y ofrezca un alivio a estas altas temperaturas. Y la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch denunció al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele por la detención de más de 3.000 menores de edad bajo el régimen de excepción. Laura Ortega nos tiene más información. Human Rights Watch arremetió contra el gobierno de El Salvador tras revelar un informe en el que detalla detenciones indiscriminadas, malos tratos y casos de tortura en el sistema penitenciario del país centroamericano. Human Rights Watch pudo corroborar a través de nuestra metodología rigurosa al menos 66 de casos de menores que han sufrido violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. El informe Su hijo no existe aquí documenta cientos de redadas del ejército y la policía en comunidades donde era recurrente la presencia y violencia de las pandillas. Detallan el arresto entre marzo del 2022 y diciembre del 2023 de más de 80.000 personas, entre ellas casi 3.000 niños que fueron puestos tras las rejas, muchos de ellos torturados y violentados. Restricciones al contacto con los familiares, documentamos casos de niños y niñas que por semanas e incluso meses no tuvieron ninguna posibilidad de tener un contacto con familiares. Además revelan que más de 1.000 niños han recibido sentencias de 2 a 12 años de prisión, la mayoría de ellos a raíz de testimonios falsos y no corroborados. Uno de los casos fue el de Samuel Cali, un joven panadero que fue arrestado sin base judicial cuando era menor de edad y amenazado de muerte. Vivíamos en una celda de 3 metros por 3, 6 personas y estaban metiendo hasta 9 personas en eso. El agua era limitada, la comida limitada, solo nos daban 6 onzas de arroz. Desde marzo del 2022, Bukele ha llevado una guerra contra las pandillas bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, que por un lado ha ayudado a disminuir las tasas de homicidio en el país, pero ha aumentado las quejas de atropellos a los derechos humanos. A pesar de las críticas y preocupaciones internacionales, el presidente Nayib Bukele ha defendido el régimen de excepción como necesario para combatir la violencia y desde la publicación del informe, el gobierno no ha emitido ningún comentario. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En Venezuela fue arrestado Milciades Ávila, jefe de seguridad de la líder opositora María Corina Machado. Según reportes, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro ingresaron a la fuerza de la vivienda donde se encontraba Ávila la madrugada de este miércoles. El hecho sucede a tan solo días antes de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Una pausa comercial, regresamos a cierre de edición con más noticias. El arte mexicano se expone en las salas de un prestigioso museo en la Ciudad de los Vientos. Detalles, imágenes, al regresar. En Chicago se encuentra uno de los museos más grandes e influyentes dedicados al arte mexicano en este país. Fundado hace casi 4 décadas, atrae a más de 150,000 visitantes cada año. Nuestro corresponsal Rubén Pereira tuvo la oportunidad de visitarlo y nos tiene imágenes y detalles. Una de las joyas del pintoresco barrio Pilsen en Chicago es el Museo Nacional de Arte Mexicano, donde los asistentes pueden apreciar la riqueza cultural que luce en su interior de forma gratuita. Nosotros podemos venir y conocer de nuestra propia historia y de la cultura hermosa, la mexicanidad. El museo tiene una colección de más de 22,000 piezas originales de arte desde la época precolombina, arte sacro y obras de distintos artistas mexicanos, incluyendo el legendario Diego Rivera. Poder tener todo esto, un pedacito de nuestra cultura de allá, pero aquí en el corazón de Chicago. También se exhibe arte contemporáneo de artistas de México que emigraron a Estados Unidos y de artistas que nacieron en la Unión Americana de padres mexicanos. Algunas obras son de denuncia y protesta, como esta, que señala a mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entre más sabemos, entre más conocemos sobre nuestra propia cultura, historia, más aprendemos sobre nosotros mismos. La exhibición que más ha llamado la atención este verano es esta sobre mujeres huastecas mesoamericanas, como diosas guerreras y gobernadoras. Las esculturas huastecas fueron descubiertas en el 2021 en Veracruz, México, incluyendo esta,
que muestra una mujer jugadora de pelota. Es algo significante para nosotros que podemos presentar esta exhibición, una escultura como esta en este tiempo de nuestra historia. Así como significante es que las personas con sangre mexicana se sientan orgullosas de sus raíces. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Un avión que realizó un aterrizaje de emergencia en una montaña nevada de Argentina fue rescatado con éxito después de un operativo que duró 10 horas. El piloto tuvo que realizar esa maniobra después de problemas técnicos y fue rescatado al día siguiente. El avión fue desmantelado y transportado con la ayuda de un helicóptero. Mientras tanto, en Nueva York se vendió el fósil de un estegosaurio por la impresionante cantidad de $44.6 millones. Este ejemplar, que vivió hace aproximadamente 150 millones de años durante el período Jurásico, destaca por sus 11 pies de altura y 20 pies de largo, siendo el más grande y completo de su especie encontrado hasta la fecha. Es la primera vez que una pieza así es vendida en una casa de subastas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Rosta. A ustedes y su familia les deseamos muy buenas noches. Gracias.